Bien, mis queridos alumnos del cuarto año de educación secundaria, el día de hoy vamos a ver a otro movimiento literario que se desarrolla después del posmodernismo aquí en el Perú. Y estamos hablando del vanguardismo, el vanguardismo peruano. ¿Qué cosa será vanguardismo? Siempre es un paso adelante. Por eso ustedes en el mundo de la moda habrán escuchado la marca tal, pues no X, por decir la marca YZ, ¿ya? Por mencionar un nombre. La marca YZ, un paso a la vanguardia, dice. O sea, siempre está adelantado, un paso más. Y justamente el vanguardismo era eso. El vanguardismo rompe ya con todo lo que habían escrito. Practica mucho lo que es la libertad al momento de componer, de escribir. A ver, esto vamos a reforzarlo, mis queridos alumnitos, desarrollando justamente la diapositiva que vamos a compartir con ustedes. Ahí está. Justamente lo que estábamos hablando. La poesía vanguardista de César Vallejo. Y aquí vamos a analizar un poema. Atención a la clase del día de hoy, porque después hay unas actividades que usted tiene que desarrollar. Y si usted ha estado atento a la clase, las actividades van a ser facilísimas para que usted responda. Eso está al final. Entonces, el vanguardismo en el Perú. El vanguardismo inaugura un nuevo modo de ver la literatura, caracterizado por la primacía del prosaísmo versus la musicalidad. El feísmo versus preciosismo, o sea, ¿no? Lo feo con lo precioso. Entonces, el vanguardismo apunta a eso, al preciosismo. Y absurdo versus comunicación lógica. De ahí que las vanguardias tuviesen en sí un carácter límite. Ruptura de la tradición que habíamos heredado, pero también ruptura de la ruptura. O sea, rompen de lo que ya ellos mismos también decían. Rechazo de la imitación. Es la más radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia. Entre los principales representantes del vanguardismo peruano, mencionamos los más sobresalientes. Está César Vallejo, José María Arguedas y el gran Ciro Alegría. Entonces, ¿quién fue César Vallejo? Él nace en el año de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo de la Serranía de la Libertad, y muere en París en el año de 1938. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Ojo, esto es corto a lo que yo les voy a decir, mis queridos alumnos. Es el poeta universal. ¿Cuándo decimos un poeta universal? Decimos que ya trascendió en el mundo. Así, el chino, el japonés, el irlandés, el europeo, el africano, estudian a César Vallejo. Así como cuando ustedes estudian la literatura universal, de repente a los grandes, a Goethe, de repente ustedes estudian a Rubén Darío o de repente a Becker o a Víctor Hugo, que son exponentes de la literatura universal, lo mismo nuestro César Vallejo es estudiado. Por eso de ahí el literato o el poeta universal, porque universal viene del mundo. Su nombre verdadero, sus nombres verdaderos, es César Augusto Vallejo Mendoza. Así se apellidaba él. Pero él es más conocido como el gran César Vallejo. Siempre tiene esta fotografía es la que es universal. Siempre se le verá así, taciturno, pensativo, preocupado. Siempre a Vallejo, dice, se le veía melancólico. Nunca
solamente hay un solo video en la que se le ve a Vallejo sonriendo. Eso no lo he podido conseguir, chicos, pero si yo lo veo por allí, se lo voy a traer. Fue el único video en donde a César Vallejo aparece riéndose. Después, siempre tiene o se le ha visto triste, melancólico. Por eso que a Vallejo se le conoce también como el poeta de los lamentos, el poeta de los lamentos. Si tú lees su poesía como el que acabamos de escuchar, habla de qué, de la pobreza, del sufrimiento, cuando dice, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé. O sea, esos golpes no se está refiriendo que a él de niño, de adolescente le golpearon, no, sino que hay golpes como la pobreza, como el hambre, como de repente, pues, y tantas otras cosas, ¿no? Que pueda sufrir el hombre. Y a eso se refiere. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otra de los pósters del gran César Vallejo de esta forma saliendo, preocupado, pensando, ¿no? Su poesía del gran César Vallejo podemos decir de que está basado fundamentalmente en los heraldos negros. Es comúnmente aceptado que es en la lírica donde Vallejo alcanza su verdadera expresión y sus más altas gotas. Consta de 3 etapas, la modernista, la vanguardista y la revolucionaria. Quiero decir que él también escribió 3 obras narrativas, 3 novelas, 3 novelas. Y dentro de esas 3, un cuento, el gran Paco Yunque. Paco Yunque es un cuento que escribió César Vallejo. De repente ustedes ya en segundo año creo que lo leímos, lo analizamos, expusieron y recuerdan allí que también habla de ese niño de Paco Yunque que viene de la pobreza y que es el constante abuso del desprecio, de la marginación que hace ver en ese cuento. Y los otros 2 vienen a ser Fabla Salvaje y el tungsteno, la vida, la tristeza, el sufrimiento de los mineros. El tungsteno es un metal, es un mineral, ¿no? Entonces él ha puesto así a sus 3 novelas, pero donde definitivamente el gran César Vallejo sobresale, mis queridos alumnos, es justamente en lo que es la poesía. Aquí tenemos la portada de Trilce, y como ustedes habrán podido escuchar en ese video, cuando le preguntan qué significa Trilce, él responde y dice, no sé, se me ocurrió, inventé esa palabra. Y alumnos, les quiero decir, esta palabra es inventada por César Vallejo. En la actualidad, Trilce está como una palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Si usted abre y ve, busca la palabra trilce, le sale el significado. Pero te vuelvo a repetir, esta palabra él lo inventa. Y cuando le preguntan y le dicen, ¿qué significa trilce? Él simplemente dice, no sé, se me ocurrió, lo inventé. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el aporte de muchos grandes poetas, escritores, que le hace a lo que vendría a ser la lengua española. Su etapa vanguardista, hablaríamos de César Vallejo, y le hace escribir justamente en su etapa vanguardista esta obra, este conjunto poemario llamado Trilce. Comprende el poemario Trilce, esto fue escrita en Lima de 1922, uno de los mayores libros de poesía de la vanguardia posbélica a nivel mundial. Cuando hablamos de posbélica estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, ¿eh? El poemario nace en un contexto muy especial para el poeta. También tendremos que hablar Muerte en París. Ya habíamos dicho de que Vallejo era muy segregacionado, muy postergado, muy relegado aquí en nuestro propio país. Solamente los connotados, los de apellido, tenían cabida. Pero nuestro gran César Vallejo, por lo mismo de su condición que era, no había sido tomado en cuenta. Entonces, ¿qué decide el gran César Vallejo? Se va a París, porque cree que allí él va a obtener
justamente el reconocimiento. Y más aún, ¿por qué París? Porque París es conocido como la ciudad luz. ¿Y por qué es conocido como la ciudad luz? Porque ahí está todo el intelecto, la sabiduría. Y él dice, allá sí será entendido y leído mis poemas. Pero, craso error de nuestro amigo, nuestro César Vallejo, sufre muchísimo en París, trabaja de todo, hace de todo para poder sobrevivir y conoce a su eterno amor, ¿no? A su eterno amor, a la quien después se convierte en su esposa, ¿no? A una francesa. Ella se encarga después de publicar toda su obra después de que él muere, de prevalecer, de hacer de él un gran poeta y reconocido. Veamos entonces a ver cómo sucedió esto. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París. Entonces, ahí estaba bien, pero ojo, él ya de aquí de Lima se fue con una enfermedad, sufría de la tuberculosis, sufría de la tuberculosis. Pero en marzo sufre de agotamiento físico, justamente de la enfermedad esta que tenía. El 24 de marzo es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió de niño. Entonces, eso es lo que yo les digo. Había tenido la tuberculosis. Y esto le revierte cuando era, porque en Francia, chicos, o en París específicamente, él no pues podía alimentarse. Hay un hecho que quiero contarles, chicos, porque a través de la literatura por allí conseguí algo de esta información. Él tenía un amigo que trabajaba en una especie de nightclub en París. Él era pianista, tocaba piano. En ese entonces, pues no había equipos estéreos, no había, sino los nightclubs se animaban con un piano y se tocaba, ¿no? Como ustedes habrán podido apreciar en las películas, se tocaba. Y allí la gente se divertía. Pero este amigo terminaba su labor a las 11:30 de la noche. Entonces, César Vallejo no tenía que comer, no comía durante todo el día. Esperaba al amigo, el amigo lograba sacar algo del nightclub y lo poco que sacaba para comer lo compartía con el gran César Vallejo. Aunque claro, él trabajando en el nightclub, el amigo pues tenía su desayuno, su almuerzo y cena, ¿no? Y le sacaba un poco de comida y eso es lo que, por ejemplo, el gran César Vallejo comía. Otra de las cosas, chicos, que también quiero trasladarle, usted a Vallejo, alumnos, siempre lo va a ver de esta forma, vestido con este único terno, este terno y este zapato. Justamente, esta es una alameda cerca a la Torre Eiffel que está en París. Él se sentaba y así pasaba el día entre sus otras cosas. Pero este terno es el único que tenía, mis queridos alumnos. Y contaba él a sus amigos, decía, de que el terno brillaba, tanto brillaba que era lo único que tenía. De tanto planchar, su terno brillaba. Y el zapato, no saben de lo de sus zapatos de gran César Vallejo. Dice, había días que tenía que caminar de taco, o sea, con los tacos nada más, para evitar gastar la media suela. O había días que tenía que caminar con la media suela, para evitar gastar el taco. Y muchas veces su zapato, la planta, se hacía hueco y ponía cartones para poder estar. Así, el gran César Vallejo, mis queridos alumnos, sobrevivió. Y por eso, en esta parte que estamos viendo sobre su muerte, se reactivó esa enfermedad antigua que tuvo el gran César Vallejo. Y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15, un Viernes Santo con llovizna en París. Pero no un jueves, como se cree que vaticinó en su poema. En su poema, mis queridos alumnos, Piedra Negra sobre una piedra blanca, y habla sobre su muerte, porque él ya más o menos premonía.
de su fin. Y él decía, yo moriré un Viernes Santo con llovizna en París. Solamente falló en un día. No murió un viernes, sino murió un jueves, pero sí una tarde de llovizna. Piedra negra sobre una piedra blanca se le realiza un embalsamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon. El 19 sus restos son trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montreux, que es la que actualmente está enterrado el gran César Vallejo. Vallejo está enterrado en París, chicos. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué no lo traemos acá? Y sí, tenemos nuestro Vallejo. Yo creo que está bien allá, hijo, porque allá está bien, su tumba bien protegido, bien cuidado. ¿Qué pasaría aquí? De repente estaría en el abandono. Y así fue el gran César Vallejo como muere. Los libros, ya como les había mencionado, son muchos, pero aquí vamos a resaltar en el año de 1919 escribe Los Heraldos Negros, en 1922 Trilce, en 1936 Nómina de Huesos, en 1937 España aparta de mí este cáliz, también en ese mismo año Sermón de la Barbarie, 1939 Poemas Humanos y 1942 Antología de César Vallejo, ¿no? Entonces, todas estas obras, por cierto, estas obras son después, post mortis, ¿no? Después de muerto, su gran esposa es la que publica en lo que concierne en el desarrollo mismo de su poesía. Ahí están las portadas, la portada de Los Heraldos Negros. Ahora sí vamos a analizar un poco en el contexto del poema mismo, de Los Heraldos Negros. Contexto histórico y relación con el autor. Este poema fue escrito mediante la Primera Guerra Mundial. Después o durante la Primera Guerra Mundial en el mundo y todo era pues pesimismo, como toda guerra, ¿no? La tristeza, el cuestionamiento a Dios, el dolor humano. El autor estaba pasando por malos momentos en el amor, en la salud. O sea, todos estos puntos que estoy mencionando están dentro de esta obra llamada Los Heraldos Negros. El pesimismo, la tristeza, el cuestionamiento a Dios, el dolor humano, el amor. Estaba pasando por malos momentos en el amor y en la salud. Todo eso confluye, mis queridos alumnos, para que fue escrito esto de Los Heraldos Negros. ¿Cuál es el tema principal de la obra? El inevitable dolor humano y sus momentos más lúgubres. El poema se centra en una idea, la sensación de muerte que uno siente en los momentos más difíciles, cuando no hay esperanza. El yo lírico crea una atmósfera de reflexión, sentimiento absurdo de la vida. Allí hay algunas palabras en el vocabulario que encontramos en Los Heraldos Negros. Por ejemplo, la palabra potros, caballo desde que nace hasta que muda los dientes de leche, que generalmente es a los 4 años y medio de edad. Cuando habla en su poesía, y los potros salvajes, dice, ¿no? Crepitaciones, otra palabra que también utiliza él. Ruido que en el cuerpo produce el roce mutuo de los extremos de un hueso fracturado. El aire al penetrar en los pulmones son las crepitaciones, dicen. Son como aberturas, ese ruido que se siente cuando, por ejemplo, los huesos tienden a sonar. Y Atila, hombre bárbaro e inhumano. Esto está dentro de la historia, ¿no? Atila, ¿quién fue? Un hombre bárbaro e inhumano. Cuando dice bárbaros Atilas, cuando menciona en la poesía. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya la poesía en general, ¿no? A ver, lo vamos a leer, aunque ya también lo hemos escuchado en el video, pero ahora también vamos a hacer la lectura correspondiente. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Entonces, allí está. Si usted analiza este poema como lo va a analizar para que desarrolle usted sus actividades, se va a encontrar de que aquí los temas que hemos señalado está presente. El pesimismo, la tristeza, el cuestionamiento a Dios, como cuando dice, ¿no? Golpes como del odio de Dios, dice, ¿no? O sea, Dios odiará, yo creo que no, ¿no? O son las caídas hondas de los Cristos del alma, dice, ¿no? Y así vamos a ir encontrando. Por eso, el gran César Vallejo se convierte, pues, en un poeta universal. Hay una discusión, chicos, que esto lo he tratado de poner para que más o menos aquí también usted reflexione. Los temas principales del poema son la pobreza y el sufrimiento. Entonces, definitivamente ahí estamos bien, estamos correctos. Entonces, cuando yo te pregunte, te digo, ¿cuáles serán los temas en los heraldos negros? Y usted me dirá, son la pobreza y el sufrimiento. El autor nos muestra un tono triste debido a tanto sufrimiento que pasan las personas y la tristeza que causa pensar lo que sucederá en el futuro. Acuérdate que este poema lo compone después o durante la Primera Guerra Mundial. Y las guerras, pues, es destrucción, sin saber cómo será el futuro, ¿no? También podemos ver la tristeza del autor cuando presenta los golpes como del odio de Dios, cuando sabemos que Dios es amor. Ahí está, ¿ve? Entonces, él presenta de esa manera la tristeza o su tristeza. Vallejo nos explica cómo puede haber tanto sufrimiento, dice, tanto dolor, tanta pobreza, y eso es lo que nos presenta en su poema. También describe el sufrimiento como un mensaje de muerte cuando nos dice que pueden ser los heraldos negros que envían la muerte, dándonos a entender que no hay un propósito por el cual vivir con tantas preocupaciones. O finalmente, el poeta transmite bien sus ideas, ya que esto que él escribió fue parte de su vida por muchos años. Fue un sentimiento que él cargó durante largo tiempo. Y yo creo que sí, mis queridos amigos, porque como te he contado, más o menos, cómo fue la historia, el sufrimiento del gran César Vallejo, perteneciente al movimiento literario del vanguardismo, de la poesía vanguardista. Conclusiones: el poema Los Heraldos Negros nos permite conocer los sentimientos de un hombre triste que describe a la perfección cómo se siente enfrentarse a los golpes que irrevocablemente se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Eso vendría a ser la reflexión y en conclusión de este gran poema, Los Heraldos Negros. Muy bien, a ver, me escribieron en el chat. Sí, pero no podemos estar interrumpiendo, pues está muy bien. Entonces, de esa manera terminamos